Hola, buenas tardes. Es jueves y estamos de nuevo en la serie La investigación en el INA, la serie de charlas que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INA ha echado a andar con el objetivo de dar a conocer en qué consiste su trabajo, cuál es la vinculación con la sociedad y cómo, a través de este trabajo, se defiende el patrimonio y los bienes culturales de todos y cada uno de los mexicanos. En esta ocasión estamos con la doctora Lilian Torres Sanders, quien estudió antropología física en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA. Se especializó en antropología forense en el Centro de Educación Continua en Granada, España, y es doctora en bioantropología y salud por el Departamento de Morfología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, España. Actualmente es postulante a maestra en investigación en ciencias forenses en el Centro de Capacitación en Investigación en Ciencias Jurídicas y Penales. Ella ha sido profesora en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, y en las facultades de Filosofía y Letras y Medicina de la UNAM, en el claustro de Sor Juana y en el INACIPE, Instituto Nacional de Ciencias Penales. Tiene 18 publicaciones nacionales, 5 internacionales y más de 32 artículos con temas sobre ritos mortuorios, sacrificio humano, estudio de esqueletos antiguos, identificación humana e identificación de lesiones físicas en menores de edad. Entre sus principales publicaciones están Vida y Salud en Conjuntos Habitacionales del Sector Oeste de Teotihuacán, Sacrificio Infantil en Teotihuacán, Decapitación, su contexto y evidencia, Educación, Violencia y Muerte en Menores Mexicanos, 2 tomos. Ha laborado en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Centro INA Baja California, en la Fiscalía General de Morelos y actualmente es profesora investigador titular C de la Dirección de Antropología Física del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Lilian nos hablará sobre la protección del patrimonio osteológico y apoyo en el ámbito forense. Lilian, cuéntanos. Gracias, buen día María Gracia. Y pues felicitando a nuestros compañeros que abren este espacio para poder acercarnos, conocernos entre nosotros y que los demás también, la gente nos conozca y conozca nuestro trabajo. Para poder explicarles el trabajo que hacemos y la importancia de la investigación en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, yo quiero empezar contándoles lo que es la antropología física. Bueno, la antropología física es el estudio de las poblaciones humanas y su desarrollo biológico explicado como parte de un contexto físico, social y cultural. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que hay muchas ciencias y muchos especialistas que estudian al hombre. Todos los antropólogos estudiamos al hombre dentro de un contexto social y cultural. Y la antropología física lo que hace es estudiar los cuerpos humanos, pero dentro de grupos humanos, no como el médico o el odontólogo que estudia a la persona sola, sino que nosotros estudiamos a grupos humanos que pertenecen a un mismo contexto cultural. Y entonces esto nos permite entrar en diversas áreas. De lo que más les voy a hablar un poco ahora es que nosotros como antropólogos físicos estudiamos más que nada lo que es la osteobiografía, que quiere decir que los huesos que nosotros analizamos pueden contarnos un poco de lo que fue su vida. Nos dan muchos datos de cómo era la persona y algunas de las actividades que realizaba. La antropología física se dedica a este estudio del hombre de 2 formas. Una, dentro de lo que es la evolución humana, y esto es a través de tiempos muy largos, cómo ha cambiado el físico, el cuerpo, incluso la función de nuestros cuerpos como seres humanos, el caminar erguido, también las formas físicas y las actividades que se realizaban. Y también, por otro lado, algo que me parece muy importante y a lo que me ha adentrado mucho como investigadora es a la ontogenia. Es la otra parte de la antropología física donde estudiamos esos cambios que tiene el cuerpo, pero en el periodo de la vida del individuo, es decir, cómo es cuando son fetales, cuando es recién nacido, cuando es un niño de 3 años, de 5,
de 7, cómo es, por ejemplo, un chico de 16, 17 años a comparación de uno que ya es un adulto de 18, y qué diferencias, por ejemplo, hay entre los adultos jóvenes y los adultos de edad mayor. Entonces, esto es todo un proceso ontogenético que también nosotros estudiamos. Y bueno, también quiero contarles que hay varios temas que trabaja la antropología física, como son antropología del deporte, antropología de la ergonomía, que es decir, muebles y aditamentos que van de acuerdo a la población aquí en México, en este caso mexicana, y existen varias áreas, pero hay dos grandes vertientes. Una, la de el estudio de poblaciones antiguas, y otra, el estudio de poblaciones contemporáneas. En el estudio de las poblaciones antiguas, pues bueno, nosotros como antropólogos físicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, primero estudiamos en la gran escuela, pequeñita pero gran escuela, que es la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y que ha formado mucha gente mexicana y latinoamericana, incluso de varios países, y nos ha dado todo ese adiestramiento como para hacer excavaciones científicas, excavaciones controladas de lo que son restos humanos. Nosotros colaboramos mucho con nuestros compañeros arqueólogos, quienes son los que llevan la batuta en los proyectos arqueológicos o también proyectos históricos. Y cuando cuando se están excavando grandes monumentos como pirámides o demás, de repente hay la sospecha de que hay restos humanos antiguos y se llama el antropólogo físico, o desde un principio colaboramos con nuestros compañeros. Entonces esto te permite que nosotros cuando vayamos a campo podamos hacer todo un registro que finalmente dice cómo fue decapitado el individuo, cuáles fueron las ofrendas que estaban asociadas a él, junto con el arqueólogo el periodo histórico, y después su estudio es cómo eran físicamente, qué enfermedades sufrieron, claro, que quedaran en el hueso, nos habla un poco de las actividades y un poco de todo ese contexto cultural que va en relación al momento de la muerte del individuo. Esto permite finalmente hacer una reconstrucción conjunta de los tipos de vida en el pasado. Y también podemos hablar de la historia de las enfermedades en el pasado, de actividades, de rituales. Es una parte muy rica. Para esto, pues, necesitamos estar colaborando en las excavaciones, y ya una vez esto, se van los restos a las osteotecas. Las osteotecas en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en un principio estaban en el Museo Nacional de Antropología, ahí lo que eran restos restos humanos o esqueletos de mayas, teotihuacanos, etcétera, estaban en el museo, y ya de un tiempo para acá, como en cada estado hay un centro INAH, entonces se van los esqueletos humanos o momias, se van a los centros INAH. Y ahí es donde los antropólogos físicos los analizamos. Y creo que algo muy importante también actualmente es el registro público de los mismos. Por su antigüedad, ellos forman parte de patrimonio nacional. Entonces, nosotros lo que hacemos es, al analizarlo, hacemos toda una cédula, y en esta cédula es como su tipo acta de nacimiento, que se va a registro público y finalmente llega a Hacienda, donde tenemos cada uno de los esqueletos, donde dice qué tan conservados estaban, qué tan completos están, y datos como sexo, edad, estatura y demás, que en caso de que por alguna razón se perdiera o se lo robaron, con eso se puede hacer una investigación para recuperarlo, dado que es un delito afectar patrimonio nacional, y ellos ya son parte de todos los mexicanos. Entonces es una de las áreas más importantes, la de registro público, y es como nosotros colaboramos con la protección de este tipo de patrimonio. Esto conlleva también seguir haciendo investigaciones, analizando cómo es la forma más óptima de manejar todos y cada uno de los esqueletos que en los distintos estados que estaban en época antigua, ¿no? También hay cremados, hay esqueletizados, hay momificados, y esto tiene que llevar investigación para hacer correctamente las cosas. Bueno, otra de las el otro gran rubro es el estudio en poblaciones actuales. Y
Todo este adiestramiento que se nos da en la Escuela Nacional de Antropología lleva también, como les decía, a hacer excavaciones muy cuidadosas, a hacer análisis de lo que son restos en distintos estados de conservación. Bueno, les comentaré que aquí va a intervenir una parte de la antropología física, que es la antropología física forense. ¿Por qué digo antropología física forense? Hay gente que nada más dice antropología forense, porque nosotros como antropólogos en general, dentro del Instituto Nacional de Antropología, hacemos colaboraciones con los distintos sistemas de procuración de justicia y existe la arqueología forense, existe la antropología social forense, existe la lingüística, la etnohistoria, y son distintos peritajes donde nosotros ayudamos al sistema legal, ayudamos también a la sociedad en lo que se nos solicite. Es únicamente que se requiera la colaboración al área jurídica del INAH y entonces ellos ven dentro de todos los investigadores quién puede ser más óptimo para cada caso y entonces se dedica a esto. Entonces, somos antropólogos físicos forenses. Se conoce la antropología física forense como esa subdisciplina de la antropología física que aplica los conocimientos sobre características biológicas y sociales para coadyuvar al sistema legal mexicano, en especial en la detección de hechos violentos, su intensidad y temas de búsqueda e identificación. Aquí, pues, yo quisiera recordar que nosotros no podríamos tener una actuación tan fuerte si no hubiera sido por nuestros antropólogos físicos maestros que nos enseñaron tanto como la doctora Carmen Pilluán, que enseñó cómo se veía un hueso asado de uno que tenía cortes, cómo era una decapitación, o el mismo Arturo Romano Pacheco que nos enseñaba cómo eran los sistemas de enterramiento, cómo se podía clasificar. En fin, que han sido muchos años de investigación para que se pueda seguir haciendo el trabajo de antropología física forense y necesitamos todavía continuar con estas investigaciones. Bueno, nosotros cuando intervenimos en lo que es la antropología forense, cuando se nos solicita la participación, hay unas que son mucho más comunes, algunas no tanto, ¿no? Por ejemplo, lo que más se busca es que participemos en excavaciones de forma científica. Es decir, nosotros no escarbamos, porque a veces la gente dice, ¿están escarbando? No, nosotros vamos a excavar, lo cual quiere decir que con todas las técnicas de la antropología, nosotros montamos retícula, nosotros tomamos registro de medio ambiente, de estratigrafía, de profundidad, y bueno, de principio, ¿no? Algo que preguntan las fiscalías cuando nos solicitan es, ¿se trata de restos antiguos o se trata de restos actuales? Porque cuando están esqueletizados, pues bueno, les contaré que un esqueleto empieza a perder sus partes blandas después de los 7 años, todavía a veces a los 15, depende mucho del contexto en el que esté, pero de ahí el esqueleto puede durar 100, 200, 500, hasta miles de años y sigue siendo esqueleto. Ahí lo importante será el contexto que está alrededor y los datos que nos da, además de las mismas características de los huesos. Por eso se necesita un especialista como el antropólogo físico para que pueda hacer este diagnóstico. Si en caso de que cuando nosotros vayamos identificamos que los restos son paleontológicos, arqueológicos o históricos, entonces lo que se les dice a las procuradurías y fiscalías es: deténganse, esto tiene que pasar a investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es quien hace este tipo de investigaciones y resguardo de los materiales. En el caso de que sea forense, bueno, lo podemos diagnosticar y dejar ahí, o si nos piden que continuemos con toda la excavación y demás, lo realizamos, hacemos una exhumación muy detallada. Yo creo que, bueno, será porque es el tema que me gusta mucho, pero somos muy importantes también cuando los esqueletos son muy pequeñitos, ¿no? Cuando son de menores o antiguos, y lo primero es saber, ¿es de animal o es humano? Nosotros también podemos diagnosticar si es uno, si son varios y qué fue lo que sucedió en el ínter de todo esto, ¿no?
Entonces, participamos en las excavaciones. También a veces nos solicitan en desastres masivos. Aquí es muy bonito porque aparte de que nos solicitan la línea, siempre se han anexado los estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología y entonces participamos de manera conjunta en el momento que nos permiten las autoridades de seguridad y de salubridad y demás en poder rescatar, por ejemplo, en el caso de temblores, terremotos, inundaciones, podemos rescatar y podemos tratar de analizar todos esos cuerpos de manera científica para poder dar datos de quiénes eran. Entonces, creo que es una parte que yo les contaría que dentro de la antropología es un poquito, la antropología forense es un poquito feo, ¿no? Los olores y lo que vemos, los cuerpos y demás, pero también es muy satisfactorio que todo lo que nos enseñó la escuela y toda esta carrera permita tener una aplicación social tan directa. Entonces, esto también es otra parte, es muy satisfactorio. En el caso de las fiscalías, a veces nos solicitan a Lina que colaboremos en los CEMEFOS, en los sistemas médicos forenses. ¿Por qué? Porque cuando los esqueletos están, o cuando los cuerpos, perdón, de gente fallecida actual están cremados, están, putrefactos, ya ahí el médico forense no puede obtener mucha información. Entonces es el antropólogo físico el que analizando lo que hay, puede dar datos sobre edad, sobre sexo, sobre la estatura, sobre si hubo alguna enfermedad que se curó en vida, sobre su físico incluso. Incluso si tuvo algún trauma y se recuperó alguien que lo esté buscando tiene radiografías, podemos hacer inmediatamente una confronta positiva. Bueno, de hecho podemos dar muchísimos datos. Y bueno, no se diga cuando los restos están esqueletizados o momificados, que es nuestro tema de cada día dentro de los laboratorios de Lina, donde estamos haciendo investigación y conocimiento de los restos esqueletizados. Entonces, es una parte que se va retroalimentando, lo que vamos analizando de restos actuales nos permite también hacer investigaciones en población antigua y lo que logramos hacer de investigación antigua se puede llevar a lo que es la antropología forense. Entonces, pues bueno, es un área de la antropología física muy altruista, diría yo, muy interesante. Pero bueno, algo de lo que actualmente estamos sufriendo es que pues el instituto ahora tiene menos recursos y entonces el hecho de que tengamos pocos recursos es un golpe muy fuerte a la investigación. En este sentido es esas investigaciones donde necesitamos microscopios, necesitamos lupas y necesitamos estar viendo qué diferencia hay entre un hueso normal, bueno, todo el tipo de investigaciones que hacemos, pues sin dinero ya no se puede comprar estos instrumentales y pues es un poco más lenta. La investigación en México es muy buena, pero no contamos con la tecnología que hay en otros países, ¿no? Entonces necesitamos de esos recursos. Y bueno, otra cosa muy importante, si no hay recursos en el INAH para que se hagan las excavaciones arqueológicas, entonces estamos en una desventaja y en peligro el patrimonio nacional que son los restos humanos. ¿Por qué? Porque pues actualmente hay muchos desaparecidos, hay colectivos que están en búsqueda y si no hay ya un área delimitada por los arqueólogos y estudiada donde diga aquí son restos arqueológicos, la gente llega por todos lados y empieza a abrir hoyos y han destruido patrimonio. Entonces necesitamos que nuestro instituto también tenga esa posibilidad de avanzar en sus investigaciones y se pueda trabajar conjuntamente. Entonces, yo creo que es muy importante también que se dé el apoyo a la excavación arqueológica histórica en nuestro país, que no se le quiten los recursos. Y bueno, incluso estamos tan mal actualmente de recursos que a veces nos están pidiendo colaboraciones y en el instituto no tenemos dinero ni para la gasolina, para que nos lleven o nos acompañen los abogados o además
A veces tenemos que estar viendo si de nuestro sueldo alcanza para poder llegar al estado donde nos están solicitando apoyo, o pedir prestado a un compañero, un amigo, para decir, ¿sabes qué? Voy a tomar mi camión y voy a llegar, y en lugar de llegar rápido como antes en las camionetas, pues nos tardamos en el camioncito. Antes, antes de que sucediera todo esto, nosotros podíamos llegar con un poquito de viáticos para irnos en la camioneta, para poder comer algo, y si la excavación duraba varios días, digamos que en un lugar modesto, podíamos quedarnos y continuarla. Actualmente no es así y a veces no podemos ir. Entonces, pues queremos crear conciencia de que el instituto es importante tanto para protección de patrimonio como para el apoyo dentro de la búsqueda e identificación de personas, y pues queremos dar un abrazo a todos, un apoyo, y aquí seguimos en investigación, si hay poquito, poco a poco, y si se apoya, pues un poquito más rápido. Pero aquí estamos. Gracias, María. Lilian, pues muchas gracias. A mí me parece sumamente interesante cómo nos planteas, pues por una parte en el caso de las poblaciones antiguas, cómo las osamentas pueden, o los cadáveres o lo que se encuentren, pueden ayudar a completar el estudio que hacen los arqueólogos de cómo son las sociedades, cómo han vivido las sociedades antiguas, y cómo en el caso actual pues colaboran pues a encontrar o a identificar a personas desaparecidas, que es uno de los grandes problemas actuales de nuestro país. Me parece que de alguna manera lo dijiste, ¿no? O sea, cuando los colectivos familiares de personas desaparecidas no cuentan con el apoyo de antropólogos físicos forenses, pueden en sus excavaciones encontrarse con restos humanos históricos o arqueológicos. No sé si entendí bien, Sí. si es así. Bueno, y a mí me gustaría preguntarte, o sea, nos comentabas que esto de apoyar en la búsqueda actual de los desaparecidos, se hace a solicitud, es una solicitud que las fiscalías hacen al instituto. Y la pregunta sería, si algún grupo de personas, algún colectivo de las que buscan a sus familiares desean o necesitan o quieren el apoyo de un antropólogo físico forense, ¿cómo se le puede hacer? O si hay experiencia en este tipo de cosas. Porque además me parece que siendo un problema que está a lo largo y ancho del país, también nos podrías explicar si hay suficientes antropólogos físicos forenses para pues responder a una de las demandas más sentidas en el momento actual por los mexicanos. Claro, sí. Bueno, y normalmente sí, hay distintos grupos de antropólogos forenses. Afortunadamente ya se está reconociendo el conocimiento de estos especialistas y se ha estado contratando, y todos somos alumnos de la ENA, eso es genial, antropólogos forenses en las fiscalías, pero nuestros compañeros pues no son suficientes, ¿no? Por otro lado, hay grupos sociales, agrupaciones que solicitan esto. En el caso del instituto, sí puede participar en apoyo a familias, pero siempre todo es por medio del jurídico, y nuestro jurídico requiere también que haya una autoridad que solicite nuestra participación. Entonces, no somos autónomos como para decir yo voy y ayudo, sino que tiene que haber una solicitud, y puede hacer una solicitud que requieran las procuradurías y otra solicitud que requieran las familias. Entonces, simplemente con que haya una autorización de nuestra participación.
Y yo creo que esto es importante porque siempre hay un control desde el momento en que nosotros llegamos como INA y se ve nuestra actuación. Entonces, eso es importante, pero sí es lo mismo, estamos ayudando, ya sea solicitados por una parte o por otra, estamos ayudando. Es como cuando, por ejemplo, algún juzgado o alguna familia solicita a uno de nuestros compañeros lingüistas porque dentro de un juicio la persona habla tzetzal o tzotzil y no hay quien haga la traducción. Es el peritaje en lingüística, igual el peritaje en antropología física forense, igual lo pueden solicitar a Lina cualquiera de las dos partes y finalmente apoyamos. Entonces, pues sí se puede hacer este apoyo y creo que se ha estado haciendo continuamente y afortunadamente, pues bueno, intentamos apoyarlo lo más que se permita, ¿no? Y dentro de los pocos recursos que tengamos. Sí. Bueno, y también destacar, o sea, me parece muy, muy bonito lo que dices, o sea, esta vinculación de innecesaria cadena que se hace entre la Escuela Nacional de Antropología y el trabajo que hacen específicamente algunos de los trabajadores del instituto que tienen que ser a fuerzas egresados de la ENA porque no hay otra escuela que los capacite como tales. Entonces me parece muy importante también en ese sentido destacar la importancia que tiene el apoyo no únicamente para la investigación, que es fundamental, sino también para que la escuela siga formando a estos magníficos investigadores como Lilian, que están dispuestos a hacer un trabajo, pues que les resulta fascinante, como ella dice, pero que en ocasiones también ha de ser medio fellito, ¿no? O sea, el toparse pues con el dolor humano, ¿no? O sea, pues no sé, Lilian, a mí me parece sumamente interesante, tendría muchísimas preguntas, pero ya son a nivel personal. No sé si tú quieras agregar algo para cerrar esto. Sí, bueno, nada más decir que algo que se ha identificado y que es muy bueno es que los antropólogos en general, yo creo que así nos formaron nuestros maestros de la escuela, tenemos mucha empatía con la gente, con la población, no importa que sea rural, que sea urbano, además, y también podemos platicar muy bien y hacer entrevistas con la gente cuando se está en la búsqueda de una persona, y esto es quizás hay un acercamiento mayor que cuando es entre ministerios públicos y familias. Entonces, ahí también podemos participar y lo han hecho muchos compañeros, ¿no? Es un reconocimiento. Pues un abrazo, María Gracia, un abrazo a Oye, todos una los pregunta, compañeros. Sí. en este último asunto que decías, bueno, por la gente que nos ve, en este último sentido, para, por ejemplo, esta orientación en donde no entra el trabajo directo como antropólogos físicos forenses, sino a nivel de plática con los colectivos y con la gente que está buscando a sus desaparecidos, eso sí se puede hacer directamente sin la intervención del instituto. ¿Estoy bien o me equivoco? Bueno, sí, continuamente y más ahora en Zoom, me han pedido, y a muchos compañeros también nos piden pláticas de exactamente a qué se dedica el antropólogo físico y también las familias. También tenemos increíbles ya egresados que pues no tienen ahorita una base, pero son egresados de la ENA y que se han dedicado mucho a la desaparición forzada, el apoyo a las familias y demás, y entonces ellos nos piden que les demos pláticas para que sepa en realidad la gente cuál es toda la información que sí podemos dar y la que en realidad no podemos dar, porque también a veces hay mala información, pero el dar clases, el dar pláticas a colectivos, las constantes seminarios que tenemos también dentro del INA, donde se acerca gente de todo tipo e incluso es interdisciplinario, se acercan a nosotros psicólogos, criminalistas, odontólogos. Esto permite una interacción más fuerte y creo que va a dar, está dando y va a dar más frutos en este apoyo. Sí. Lilian, pues muchísimas gracias porque nos abres otra de las vertientes magníficas que tiene el instituto de cómo vincularse con la sociedad, cómo colaborar con la justicia y con el sanar el dolor de muchas personas,
cómo además en esto último que mencionaba se relaciona con otras instituciones, con otras disciplinas, y bueno, de la riqueza de un instituto que si en algún momento desde el gobierno se echó a andar y se fortaleció para fomentar la cultura del pueblo mexicano, en estos momentos pareciera que se está dejando. Pues muchísimas gracias y los esperamos el próximo jueves en esta serie de charlas de la investigación en el INAH. Hasta luego.